Sombras de abril, capítulo 1. Unos 6 meses después de mi 13º cumpleaños, mi papá se convirtió en un monstruo. Fue realmente como si se hubiera despertado una mañana con otra persona en su cuerpo. No tomábamos nota del día en cuestión, porque todos pensábamos que estaba de mal humor, y todos, especialmente alguien que trabajaba tan duro como él, merecían el derecho a tener lo que mamá llamaba un mal día de cabello. Sí, mi hermana Brenda tenía uno, o mamá tenía uno, o incluso yo tenía uno. El mejor consejero era mantenerse alejado, asentir, alejarse o cambiar de tema. Lo único era que no podíamos hacerle nada de eso, papá. Tenía una manera de enfocar sus ojos como pequeños rayos láser, y siempre exigía atención completa. No había que ignorarlo e intentar cambiar de tema con él. Era como intentar salir de un automóvil a toda velocidad. De todos modos, en esa época dejó de hacer cosas divertidas con nosotros y empezó a quejarse diario de todo lo que veía. Nunca parecía poder salir de su mal humor, ni deshacerse de ese velo de mal humor. Según él, ni mi hermana mayor Brenda ni yo podíamos hacer nada bien, ni siquiera en la forma en que hacíamos nuestras camas, limpiábamos nuestras habitaciones o ayudábamos a mamá con sus tareas domésticas. Mamá empezó a llamarlo Mr. Hate, de la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por más que protestara, no parecía molestarle, lo que decepcionaba y sorprendía a mi hermana y compañía. Hasta entonces, cuando mamá se quejaba de algo que hacía papá, especialmente en relación con nosotros, él se ablandaba. Prefería cambiar descalzo, sobre brasas ardientes, que verla infeliz. Ella siempre fue nuestra salvadora, pero ahora era como una hada Sodriaf, que había perdido sus poderes y sus alas. Cayó de nuevo a la tierra para revolcarse en el mundo real, con el taro de nosotros. Es como el agua que se derrama sobre el lomo de un pato, murmuró, cuando él se alejó bruscamente de ella o simplemente salió de la habitación después de que ella protestara por algo que él había dicho o hecho. Podría haberme dirigido a la pared. Él nunca fue así, nunca dijo, meneando la cabeza, como alguien que quisiera sacudirse lo que había oído y lo que había visto. Pero con el tiempo la situación empeoró. Mamá lloraba mucho por las nuevas maneras y palabras que papá, cuando pensaba que no estaba mirándola. Como resultado de todo esto, las tres cambiamos. Brenda se convirtió en una señorita cara enfadada, dejando su sonrisa afuera de la puerta principal cada vez que regresaba a casa de las actividades extraescolares. Y yo me sentía demasiado entumecida y asustada la mayor parte del tiempo, sin saber nunca cuándo papá explotaría con otro estallido de quejidas. Este fue el año en que papá comenzó a criticar mi peso también. Me miró con tal desagrado en sus ojos que sentí que mis entrañas se retorcían, daban vueltas y se encogían. Traté de darme la vuelta, pero entonces llegaron sus palabras, que eran como pequeños cuchillos que me pinchaban el corazón. Tu cara parece un globo a punto de explotar. Tal vez tengamos que coserte la boca durante un mes y alimentarte con una pajilla como alguien con la mandíbula rota, dijo. Hizo que la sangre subiera tan rápido a mis mejillas que estoy segura de que parecía que tenía fiebre alta. Llegó un momento en que tenía miedo de meter el tenedor en cualquier cosa que hubiera en mi plato. Mi mano temblaba y mi estómago se tensaba hasta que apenas podía respirar, unas cuantas veces. De hecho, vomité todo lo que había comido. Mamá se enojó mucho con él, entonces abrió mucho los ojos y estiró los labios tan finos que se pusieron blancos. Pero ni siquiera eso lo detuvo. Brenda protestó en mi nombre, y cuando lo hizo, papá dirigió su ira y sus críticas hacia ella, diciéndole, ¿qué clase de hermana mayor eres? Deberías estar sobre su espalda más que nadie, y especialmente más que yo. Sabes lo que significa estar físicamente en forma y cómo el sobrepeso puede causar tantos problemas de salud. Brenda era una atleta excelente, con 1,80 m de estatura en su 3er año. Era la estrella del equipo de baloncesto femenino de la escuela secundaria y del equipo de voleibol femenino. Ya había batido todos los récords de puntuación de la escuela. Su foto casi siempre aparecía en las páginas deportivas del periódico del fin de semana. Los cazatalentos habían venido a la universidad para verla jugar. Se hablaba de que podría tener la oportunidad de jugar en los Juegos Olímpicos en el equipo de voleibol de Estados Unidos. Otros padres asistían a los juegos y se sentaban a mirarlos con sonrisas orgullosos en sus rostros. Cuando papá se convirtió en nuestro propio Mr. Hate, dejó de ir por completo y comenzó a ridiculizar a Brenda, diciéndole cosas como «no vas a ser una atleta profesional, perdiendo el tiempo». Le dijo que pensaba que sus calificaciones podían ser más altas, aunque tenía un buen promedio de B en todas sus actividades. Si no perdieras el tiempo con todos estos juegos, tendrías una A en su lugar,
dijo. Ya es hora de que te tomes en serio tu vida y dejes de hacer todas estas tonterías infantiles. Él nunca la había llamado así, nunca había tratado de disuadirla de participar. Cuando le hablaba así, los ojos de Brenda se ponían vidriosos por las lágrimas, pero no lloraba ni respondía. A veces ella podía ser más dura que él, y se quedaba allí, quieta y fría como un árbol petrificado, mientras él llovía con sus sermones y quejas a su alrededor. Parecía como si hubiera cerrado los oídos y hubiera dado vuelta completamente los ojos. Yo me acurrucaba en un rincón o corría a mi habitación, llorando tanto por ella como por mí y por mamá. Debido a todo esto, nuestras cenas familiares se convirtieron en películas mudas. El tintineo de vasos, platos y cubiertos era como un trueno. Brenda ya no hablaba de sus juegos y mamá tenía miedo de sacar a relucir cualquier tema porque papá se podría muy sarcástico o quejarse. Se quedaba allí sentado, frunciendo el ceño o frotándose las sienes. Si mamá le preguntaba qué le pasaba, él solo gruñía y decía nada, no empieces a regañarme. Mantuve la mirada baja, tenía miedo de respirar demasiado fuerte. Después de la cena, papá solía retirarse lo más rápido que podía a su despacho de abogados, alegando que tenía trabajo que terminar, y los días de semana se iba antes de que ninguna de nosotras se levantara para desayunar. Nunca solía hacer eso. Las mañanas eran un momento feliz para nosotros antes. Nos saludábamos como si hubiéramos estado separados durante semanas. Pronto hubo días en que no volví a casa por la noche en absoluto, alegando que tenía que hacer viajes para atender a clientes o tratar asuntos de negocios. Parecía que encontrara cualquier excusa para evitar estar con nosotras, y cuando tenía que estar con nosotras estaba allí solo el mínimo del tiempo posible. Aunque a mamá le daba vergüenza decírnoslos, había noches en las que no venía a la cama. En cambio, afirmaba que se había quedado dormido en el sofá de su despacho. Al principio mamá pensó que había encontrado un amante y quería deshacerse de nosotras. Teorizó que a sus ojos nos habíamos convertido en una carga, arrastrándolo a aguas que lo envejecían y lo debilitaban. Estaba segura de que él nos culpaba de cada cana, cada arruga, cada nuevo dolor. Los hombres pasan por sus propios cambios de vida, se justificó. En realidad les aterrorizaba. Él lo superará, dijo. Parecía más bien una plegaria, que no estaba siendo escuchada porque ni Brenda ni yo veníamos ninguna señal de que él lo superaría. Al contrario, estaba empeorando. Mamá pasaba horas y horas sentada en lo que llamábamos su silla de tejer, donde hacía nuestros suéteres, guantes y gorros. Solo que ahora no estaba tejiendo, se quedaba mirando hacia la pared o el televisor, sin importar lo que estuviera viendo. No reía, no lloraba. Su rostro, el rostro que la gente llamaba el rostro de porcelana, comenzó a mostrar pequeñas grietas alrededor de los ojos y los labios temblorosos. Cuanto más triste se ponía, más enojada se ponía Brenda y más miedo tenía yo. Finalmente descubrimos por qué papá se había convertido en un gruñón. La revelación fue un destello brillante que iluminó toda nuestra oscura confusión. Fue como un relámpago que atravesó las paredes de nuestra casa e hizo que el aire chispoteroteara a nuestro alrededor. Todas nuestras vidas quedaron atrapadas en medio de una frase. Nuestros corazones se apretaron como puños en nuestros pechos, incluso nuestras lágrimas quedaron atrapadas, sin darnos cuenta, y demasiado profundas, entrecerradas, bajo capas de ira y decepción. Para salir a la superficie con la suficiente rapidez, pensé que el mundo entero se había detenido de sorpresa y conmoción. Todo lo que había pensado que era real resultó ser una ilusión, y todo lo que pensé que era solo una ilusión resultó ser real. Lo más difícil para nosotros de aprender y aceptar fue que papá había hecho todo lo que había hecho, dicho, todas las cosas desagradables que había dicho. Nos había evitado tanto tiempo. Nos había evitado porque nos amaba tanto. Amar a alguien tanto que preferirías lastimarlo, ahora que hacerlo infeliz para siempre, es un amor tan poderoso que está más allá de la comprensión. Mamá se sintió traicionada porque él no se lo había dicho. Brenda se odiaba a sí misma por las cosas que le había hecho y dicho, y yo me preguntaba cuál era realmente la diferencia entre el amor y el odio. Me llevó mucho tiempo descubrirlo, y todavía no estoy totalmente segura de saberlo. Recuerdos soleados. Solía sentirme como si fuera Navidad todos los días, todo el día en nuestra casa. La voz de mamá estaba tan llena de felicidad cada vez que hablaba. Cualquiera que viera cómo nos despertábamos y nos saludábamos por la mañana pensaría que teníamos expectativas de regalos alrededor de un regalo. Las risas y las risitas sonaban como campanillas de plata, y la sonrisa de mamá brillaba tan brillante que nunca habían días oscuros, incluso cuando el cielo en Tennessee estaba totalmente nublado, con nubes mayugadas y de aspecto enojado, amenazante, con empaparnos con una lluvia helada. No tenía miedo de fingir soñar e imaginar cualquier cosa, parpadeaba y veía la luz del sol.
brillando sobre montículos de nieve que parecían cocos, y papá parecía saber que esos días que amenazaban con deprimirnos, eran días en los que debería traer sorpresas a casa, ya fuera un ramo de rosas de las favoritas de mamá, una muñeca nueva para mí o algún juego para Brenda. En aquel entonces le compré una mesa de ping-pong y raquetas, una pelota y un bate de wiffle, una raqueta de tenis nueva y un juego de palos de golf. Jugaba bien todos los deportes, aunque con el tiempo se descantó por el baloncesto y el voleibol debido a su altura y su velocidad. En cuanto papá se dio cuenta de eso, puso una canasta y un tablero de baloncesto en la entrada de nuestra casa. Mamá dijo que en aquel entonces sus amigos se burlaban de él por tratar de convertir a su hija en el hijo que no tuvo. Mamá y papá habían dejado de tener hijos después de que yo naciera. Nunca me pregunté por qué Brenda me dijo que era porque papá no soportaría tener 3 niñas. Ya lo superarán en número. Sin embargo, no podíamos evitar creer que tenía algo que ver con la salud de mamá, porque había sido un parto muy difícil, y al final tuvo que tener una cesárea. En el fondo de mi mente no podía evitar pensar que, si yo no fuera por mí, papá podría haber tenido el hijo que quería. Nadie me hizo sentir culpable por ello, nadie siquiera insinuó que en mi nacimiento fuera el problema. A pesar de todo, éramos realmente la familia perfecta, a los ojos de todos nuestros vecinos y amigos de la familia. Solía decir que estuviéramos congelados en el tiempo, mientras que la mayoría de mis amigas esperaban que las manecillas de sus relojes giraran rápidamente por tener que conducir sus propios coches, poder salir hasta más tarde los fines de semana, tener romances dramáticos y desgarradores y coleccionar novios como mariposas, colgando sus fotos en las paredes. Yo intentaba pedalear al mismo tiempo como pedalearía el agua. Quería que mamá y papá fueran siempre tan jóvenes como eran, que todavía se apasionaran el uno con el otro, que siempre se tomaran de la mano o se abrazaran y besaran. A una edad temprana noté que los padres de mis amigas no se parecían tan cerca el uno con el otro, o no se tocaban ni se miraban tanto como lo hacían mis padres. Yo rondaba cerca, creyendo que el solo hecho de estar a su sombra bañaba en su sonrisa y sus amores era suficiente para protegerme para siempre jamás. Brenda no era tan sensible a todo esto como yo, y ciertamente no estaba interesada en congelar ese tiempo. Estaba ansiosa por hacer una prueba para los equipos universitarios y competir seriamente en juegos donde pudiera sobresalir y ganarse el aprecio y el interés de personas que podrían impulsar su carrera atlética. La adolescencia parecía ser más molesta. Se ponía absolutamente imposible cuando tenía la regla. Es más, de una ocasión que preguntó en voz alta que por qué la vida de los chicos no se veía igualmente interrumpida. ¿Acaso no cambiaban sus ritmos? ¿No perdían energía? ¿No se deprimían por estados de ánimo? Si pudiera cambiar de set speed, me susurró una vez, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. La sola idea de algo así hacía que mi corazón se acelerara. Tuve pesadillas en las que Brenda se dejaba crecer el bigote, pero lo más aterrador que todo era lo de la idea, de que tuviera el órgano set speed de un niño. Una vez soñé que la sorprendía en el baño después de ducharse y la veía cubrirse justo en 1 segundo o 2 tarde. Ese sueño me despertó y me incorporé rápidamente con el corazón palpitando, con fuerza y la piel húmeda. Yo tenía solo 12 años entonces, Brenda tenía ya casi 15 y medio, a cerca de 1,85 m. Salí al lado de la familia de papá. Él medía 1,90 m y su padre medía 1,95 m. Mamá medía 1,85 m. Tenía miedo de que, por ser yo tan baja, la gente pensara que no era realmente parte de su familia, o que tenía una malformación. Mi cuerpo crecía más hacia afuera que hacia arriba. Tenía huesos más grandes que Brenda y caderas más anchas. Mi peso se fue primero a mis muslos y luego a mi trasero. Subió por mi espalda y engordó mi cintura. Cuando cumplí 12 años pesaba 55 libras, a pesar de que tenía sobrepeso desde los 7 años en adelante. Ni mamá ni papá le dieron mucha importancia. Mamá solía decir, se le pasará cuando crezca y sea más alta. Crecí, pero no crecí mucho más. Seguía midiendo 1,65 m y comenzó a parecer que, cuando se deseaba que el tiempo se detuviera, se había detenido, pero se había detenido solo para mí. Otra razón por la que me sentía fuera de lugar era de que no era ni la mitad de atleta que Brenda. No le gustaba jugar ningún deporte conmigo porque era muy mala en eso. No era su rival para ella en ping-pong y era patético cuando se trataba de baloncesto. La mitad del tiempo ni siquiera alcanzaba el aro con un tiro, y cuando lanzaba una pelota de béisbol o a cualquier otra cosa, en realidad se quejaba de que lanzaba como una niña. ¿Qué significaba eso?, me pregunté. Yo era una niña. Los juegos de mesa eran mi especialidad. Podría desafiarla con las damas o el backgammon, pero ella nunca tenía la paciencia de sentarse durante horas a jugar juegos de mesa. Bajo la lluvia y la nieve, el viento y el cielo gris.
Brenda solía estar afuera jugando a la canasta, practicando su pup para el golf o simplemente corriendo para mantenerse en forma. Era una niña motivada. Papá solía decir con orgullo, esta niña tiene motivaciones, le encanta la competencia. A Brenda le encantaba la competencia y lo que más le gustaba era ganar. Nunca jugaba por diversión. Cuando ella y papá jugaban el baloncesto, ella se esforzaba a convencerlo. Él también era bueno, así que siempre era una batalla. Si él parecía dejarla ganar, ella le gritaba y le decía que no necesitaba su caridad. Eso le enojaba. Caridad, resoplaba, y jugaba más duro. Jugaban para ganar, y si ella lo vencía, lo que hacía a menudo, su rostro se llenaba de un brillo de satisfacción, que le hacía sacudir la cabeza como si no lo hiciera. No la entendía en absoluto, como si no fuera su hija, sino una desconocida. Papá había sido un buen atleta, tanto en la escuela secundaria como en la universidad. Tenía sus certificados y sus trofeos, y mantenerse en buena salud era muy importante para él. Siempre estaba haciendo ejercicio, afirmando que la actividad física lo ayudaba a pensar mejor y le daba más energía cuando otros flaqueaban. En ese sentido, era mucho más cercana a Brenda que a mí, pero cuando era más joven, él pensaba que yo era más linda, más adorable. Me llamaba su oso panda, porque tenía el cabello negro carbón de mamá y la tez de alabastro con ojos de ébano que, según él, eran ojos de botón de oso panda. Uno de los primeros juguetes de peluche que me compró fue eso, un oso panda. La tenía conmigo en la cama, recostado contra las almohadas cuando la cama estaba hecha. Lo guardaba debajo de la manga conmigo cuando me iba a dormir. Yo lo llamaba Mr. Panda. Y a menudo mantenía largas conversaciones con él, haciendo ruido como si realmente esperara que el peluche cobrara vida de repente, como los juguetes de las películas, y que respondiera. Brenda se burlaba del oso cuando me escuchaba. Mamá pensaba que era lindo y en un momento también lo pensaba papá. Pero cuando se convirtió en el señor Gruñón, se burló y me dijo que debería de poner a mi oso panda en una caja de cartón en un armario, dárselo a una niña más joven. ¿Dónde están tus verdaderos amigos?, me preguntaba. No te invitan a fiestas ni a casa de nadie. ¿Y sabes por qué, April? Te diré por qué. Tienes demasiado sobrepeso. No tendrás vida social. Ponte a dieta, me ordenaba. No se equivocaba. Yo no tenía vida social. Nunca había tenido novio, y las únicas amigas que tenía en la escuela eran otras chicas que nunca habían tenido novio, y ahora no tenía ninguno. Nadie nos invitaba a bailar, ni a fiestas, y lo que me molestaba un poco era el hecho de que yo tampoco había estado nunca locamente enamorada de ningún chico. También era un tema delicado para Brenda, y ella no tardó en salir en mi defensa. La gente debería ser amiga de ella por quien es, no por su aspecto, le dijo Brenda a papá cuando él me criticaba. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ella?, replicó él. La señora Panda Bird. Apenas podía respirar. Se me hizo un nudo en la garganta y me cogí de hombros. ¿Una chica de mi edad podría sufrir un ataque al corazón?, me pregunté. Realmente me retiré a la habitación y cerré la puerta. Quería ser como Brenda y no llorar nunca delante de él, pero me resultaba más difícil. Tal vez yo tenía más lágrimas en mi interior que ella. Gracias a Dios tenía mi propia habitación, mi propio santuario. Había dejado de irrumpir en mi casa. Cuando tenía unos 10 años, mamá le había dicho que yo era una jovencita y que tenía que reconocerlo. No le molestaba. De hecho, su rostro se iluminó de felicidad en ese momento y asintió con la cabeza hacia los tres que estábamos alrededor de la mesa, declarando que tenía 3 hermosas mujeres en su casa. Cuando pudo pasar tan rápido de ser ese tipo de padre a ser el ogro de hoy. Me imaginé todo tipo de respuestas fantásticas. Su cuerpo había sido habitado por algún espíritu maligno, un poltergeist o tal vez incluso un extraterrestre. Alguien lo había clonado y el clon tenía una personalidad completamente diferente. O tal vez era justo como mamá nos había dicho cuando todo comenzó. Está haciendo así ahora porque tiene miedo de que sea demasiado débil o que no seamos lo suficientemente perfectas. No quiere ser tan cruel. Es solo amor duro. Brenda sonrió ante eso. Sí, claro, dijo, que siempre era su forma de decir. Eso es estúpido. Su habitación estaba justo al lado de la mía. Vivíamos en una casa estilo rancho con ventanales en el comedor y grandes ventanales en la sala de estar. Los dormitorios de Brenda y el mío estaban de un lado, y el dormitorio principal de papá y mamá estaban al otro lado. Papá tenía una pequeña oficina con paneles de madera al lado de su dormitorio. La sala de estar era grande y el comedor estaba justo al lado de la cocina, de modo que mamá tenía una ventana de paso. Todos nuestros muebles eran contemporáneos. A mamá le gustaba lo que ella llamaba el estilo limpio y sencillo. Nada de eso era barato, pero en aquellos tiempos, papá rara vez o nunca se quejaba de nada de lo que ella compraba. Después de convertirse en el señor Gruñón, nada de lo que ella compraba era correcto o sensato, ni siquiera la marca de leche.